Hola, hola, gente linda. Bienvenidos una vez más a Angie Story Times, el rincón donde las historias cobran vida. Pónganse cómodos. Suban el volumen y no se olviden de mirar bien detrás suyo antes de empezar, porque a veces lo que más miedo da no está en la historia, está escuchando con ustedes. Esto me pasó durante la pandemia, estábamos todos encerrados y lo único que hacíamos era videollamadas. Amigos, trabajo, familia, todo por cámara. Y fue justamente en una de esas llamadas donde vi algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Era un viernes a la noche. Habíamos armado una llamada por Zoom con unos amigos de la secundaria. Éramos 6. Todo tranquilo, nos reíamos, hablábamos de cualquier cosa. Yo estaba con auriculares, solo en casa. Apagué las luces para que no se me reflejara el fondo y me puse frente a la Campio. En un momento, uno de los chicos dice: ¿Quién es ese que está atrás tuyo? Yo me reí pensando que era una broma. Jaja, sí, claro. Muy original. Pero el chico que lo dijo no se estaba riendo. Tenía la cara seria. Y empezó a agitar las manos. En serio, mira, hay un nene parado atrás tuyo. Giré la cámara del celu para mostrar el fondo de mi pieza. Nada, pero cuando volví a mirarlos, otra chica del grupo ya estaba llorando. Me preguntaron si había alguien conmigo. Dije que no, te juro. Por Dios, lo vimos. Chiquito, con pelo oscuro, parado en la esquina de la habitación, justo al lado de tu plequet. Lo vimos moverse. Terminamos cortando la llamada. Esa noche dormí con la luz prendida. Pero eso no fue todo. Al día siguiente, uno de los chicos me manda una captura de pantalla de la llamada. Y. En la esquina inferior de mi fondo, casi pegado al borde de la pantalla, se ve algo, una manito pálida, pequeña. Yo no tengo hermanos, no tengo hijos. Y estaba solo. Guardé esa captura. Y desde entonces no hago más llamadas con la cámara prendida si estoy solo. Si lo hago, siempre reviso lo que hay detrás de mí. Esto me pasó hace poco, cuando me mudé por trabajo a otra ciudad. Conseguí un alquiler amoblado por 3 meses. Todo incluido. Lo acepté rápido, porque no tenía tiempo de buscar. Si me hubiese tomado un día más, tal vez no lo elegía. Tal vez me ahorraba lo que pasó después. El lugar era muy lindo, bastante moderno, bien ubicado. Cuando llegué, el encargado me dio las llaves y me explicó que el anterior inquilino había salido de urgencia. Me llamó la atención que todo estuviera impecable, pero que una habitación, la más pequeña, estuviera cerrada con llave desde afuera. Pregunté si podía usarla. No, esa habitación queda cerrada, por favor. Hay cosas del dueño, no insistí. Durante los primeros días, todo bien. Pero la cuarta noche, empecé a escuchar golpes suaves del otro lado de esa puerta. Primero pensé que venían del piso de arriba. O de las cañerías, pero los golpes no eran rítmicos. Eran como si alguien tocara la puerta desde adentro. 3 toques. Lentos. Claros. Me acerqué y pegué el oído. Nada. Al otro día, volví a escuchar los golpes, pero esta vez acompañados de algo más, una voz. Bajita. Como la de una mujer mayor, decía: ¿Hola? ¿Hay alguien? No me dejes acá sola, salí del departamento. Dormí en el hotel más barato que encontré. La mañana siguiente volví decidido a abrir esa habitación. No podía más con la duda. Busqué en la cocina, en cajones, hasta que encontré una llave suelta. Temblando, la metí en la cerradura, giré, y cuando abrí la puerta, la habitación estaba vacía. Completamente vacía. Sin muebles. Ni cajas. Lo único que había era un espejo grande apoyado contra la pared, y frente al espejo, en el suelo, marcas de manos. Muchas, en el polvo, como si alguien hubiese estado sentado ahí, tocando el piso. Durante mucho tiempo, me fui esa misma tarde. No terminé el contrato, y desde entonces, no me animó a alquilar nada sin revisar todas las habitaciones. Mi historia es algo corta, pero aquí esta era de noche y toda mi familia estaba ya dormida. Yo me quedé despierto con mis audífonos y la consola PSP. Estuve acostado en la hamaca del corredor, jugando, hasta que mi tía me dijo que apagara la luz y me acostara. Así que me levanté y fui a la cocina, que era donde estaba encendida la luz. Parecerá extraño, pero mi casa por dentro no tiene paredes que separen los cuartos. La sala, el comedor, la cocina y el corredor están divididos por límites imaginarios que ponemos mi familia y yo. Así que la luz golpeaba la ventana del cuarto de mi tía. El interruptor de la luz de la cocina está detrás del refrigerador y tras el refrigerador hay una pared con una puerta que da al patio. La puerta estaba abierta. Para alcanzar el interruptor tenía que estirar el brazo tras el refrigerador. Cuando lo hice, asomé mi cara por la puerta, justo al lado del refrigerador. En ese momento, una sombra se asomó también al otro lado de la puerta. Era como una persona, pero completamente negra. Mi cara y la de esa cosa estaban literalmente a unos 30 centímetros de distancia. Me quedé congelado por unos segundos, en los que nos miramos fijamente. Esa cosa se metió tras la pared y yo corrí a mi cuarto y me encerré sin apagar la luz. Después, escuché que mi tía salió y apagó la luz. Al día siguiente le conté todo a mi familia. Me creyeron, porque no era la primera vez que algo así pasaba en mi casa, ni soy el único de la familia al que cosas así le han pasado. Mi hermano una vez incluso tuvo una especie de posesión y mi tía ha tenido sueños en los que le hablaban familiares difuntos. Hace algunos años, aproximadamente 7, yo estaba yendo a la preparatoria. Si no recuerdo mal, estaba en mi primer año, probablemente el segundo, y asistía en el turno de la tarde. Para ese momento, yo vivía con mi madre y mi hermana, durmiendo en el mismo cuarto, pero en camas separadas, y en el piso de abajo vivían mi tío, su esposa y su hijo. Su esposa no trabajaba, por lo que normalmente se quedaba en la casa de abajo, pero por alguna razón, justo ese día todos se iban a ir, ya que tanto mi familia como la de mi tío, con la excepción de mi tía, salían a sus trabajos y escuela, respectivamente, justo cuando ya se iban a ir.
ya que se iban todos juntos, yo me quedé acostado como de costumbre, despierto, porque siempre me despertaban por el ruido, y en eso, sentí claramente como una mano fría agarró mi pie, cerrando la mano, agarranado, mis dedos de mis pies, como si quisiera apretarme la punta del pie. Volteé rápidamente, pero la verdad es que no sexta nada. Bajé rapidísimo como pude, descalzo, y le dije a mi madre lo que había sucedido. Lo más loco es que tenía marcas como si alguien hubiera apretado mi pie, aunque realmente solo cerró la mano, no apretó. Desde entonces, vivo con bastantes situaciones similares, a las cuales poco a poco he aprendido a no darles importancia. En este pueblo, justo cuando el sol se está poniendo, todos los habitantes cerraban puertas y ventanas, ya que temían a la noche por ciertas cosas. Ya lo decidí, esta noche me escaparé, dijo la niña a su hermanita. ¿Pero no es peligroso? ¿Y si mamá te descubre?, le respondió la pequeña. ¿Descubrir qué?, dijo la madre mientras entraba a la habitación. Nada, dijeron ambas niñas. La madre solo rió y se acercó a la infante. Lidia, ¿qué estás tramando? Nada, mamá, dijo con una sonrisa. La madre, aún dudosa, solo le sonrió y le dio un beso en la cabeza a ella y su hermana. Hasta mañana, mis niñas, dijo mientras apagaba la luz y se retiraba de la habitación. Lidia esperó hasta que su madre se durmiera para poner en marcha su plan, que era poder ver las diminutas luces que estaban en el cielo, como aquella vez cuando era más pequeña, que sin querer la ventana se abrió y logró contemplar las lucecitas, pero su madre cerró la ventana tan rápido como pudo. Creo que ya es la hora, dijo la pequeña saliendo de la cama. Bueno, revisemos si ya tengo todo, agarrando su mochilita para verificar que estaban todas sus cosas. Estaba por bajar las escaleras cuando... Hermanita, ¿qué pasa, Sophie? Toma. La niña le estaba dando su muñeca de trapos. Para que no estés sola. Gracias, la cuidaré muy bien. Bajó con cuidado las escaleras hasta llegar a la entrada de la casa. Agarró el picaporte para poder salir, pero obviamente estaba con llave Ann. No importó cuánto se esforzó para salir. No podía. Intentó por la ventana, la puerta trasera, hasta por la ventanita de la cocina, pero todo estaba con traba hasta que recordó que su madre tenía la llave en su habitación. Con mucha cautela decidió ir a sacar las llaves. Al entrar a la habitación, una sensación de inquietud la invadió. No le costó mucho tomar la llave, ya que convenientemente su madre tiene el sueño pesado. Ahora sí, es el momento, dijo para sí misma al colocar la llave en la cerradura y abrir la puerta. Un aire frío chocó en su cara. Experimentó varias sensaciones: miedo, alegría, emoción al pensar que por fin saldría a mirar el cielo. Las pequeñas lucecitas no estaban. Fueron cubiertas por las nubes. Se le ocurrió dar una vuelta mientras esperaba que las nubes se fueran. Cerró la puerta y caminó sin rumbo alguno, a paso por el parque al que va todos los sábados con su familia. Y al ver el tobogán, no resistió las ganas de tirarse. Él lo hizo Ese deslizó. Pero al levantar la vista vio la figura de un hombre observándola, pero al llegar al final no lo encontró. Con mucho miedo decidió regresar a su casa, y que caminó y caminó. Pero no importaba qué camino tomara, siempre regresaba al parque. Lo más extraño también era que parecía que el tiempo no avanzaba. Las nubes seguían en el mismo sitio. Hojas de los árboles permanecían inmóviles a pesar de correr un suave viento. Ya cansada y con miedo, fue a sentarse en una banca. Lidia, ¿dónde estás, pequeña? Se escuchó a lo lejos la voz de su madre. Mamá, dijo la niña corriendo hacia donde escuchó la voz. Aquí estoy, mamá. Lidia, cuando llegó donde provenía la voz, corrió a abrazarla con fuerza. Mamá, tenías razón, no debí salir de noche, dijo la pequeña al borde del llanto. Ay, Lidia, debiste cerrar bien la puerta, dijo una voz gruesa y distorsionada. Al levantar la vista, vio la figura de su madre cambiar por una más aterradora y siniestra. La soltó y corrió hacia su casa. Mientras corría, veía más sombras espeluznantes que la seguían con la mirada. Al llegar a su casa, vio que la puerta estaba abierta y al entrar, vio una escena que la dejaría perpleja. Su familia siendo devorada por las sombras. Fin. Esto le pasó a un amigo del trabajo. Es un tipo tranquilo, cero dramático, así que cuando lo contó, se nos heló la sangre. Una noche estaba en su casa. Solo, estaba lavándose los dientes antes de acostarse frente al espejo del baño. Todo normal, hasta que, mientras se agachaba para escupir, notó algo raro. Cuando se enderezó de nuevo y levantó la vista, su reflejo no lo imitó. Su quedó quieto un segundo. El reflejo lo miraba fijo, sin moverse. Él hizo un gesto con la mano, y ahí, como con un leve retraso, el reflejo lo copió. Como si no fuera un espejo, sino alguien actuando del otro lado del vidrio. Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió, todo volvió a la normalidad. Pero desde ese día, no puede mirar espejos más de unos segundos. Dice que siente que ese otro él todavía lo está esperando para fallar de nuevo. Yo le creo. Esto que voy a contarles no me lo inventé. Me pasó hace unos años, cuando me mudé solo por primera vez. Y no fue en una casa vieja ni en un campo oscuro, fue en un departamento moderno, en una ciudad normal. Eso es lo peor, que todo parecía normal. Había conseguido un dos ambientes bastante lindo. Piso bajo, luminoso, con un pasillo largo que terminaba en una habitación extra que pensé usar como depósito o escritorio. Estaba vacía, sin ventanas, y tenía un olor raro, como a humedad, pero nada grave. Los primeros días, todo tranquilo. Estaba emocionado, comprando muebles, ordenando cosas. Pero al cabo de una semana, empecé a sentir algo raro. Me costaba dormir.
No por ruidos o luces, era una sensación física. Como si algo en el ambiente estuviera mal. Como si el aire fuera más pesado a ciertas horas, sobre todo a la noche. Una madrugada me levanté al baño y vi que la puerta de esa habitación del fondo, la vacía, estaba entreabierta, y estoy 100% seguro de que yo la había dejado cerrada. Siempre lo hacía, fui, la cerré. No le di más vueltas. Pero esa fue la primera vez que algo realmente extraño pasó. Porque a la noche siguiente, volvió a estar abierta. Pensé que era el viento, aunque no había ventana cerca. Cerré de nuevo. Pero cuando apreté el picaporte, sentí algo, estaba caliente. Como si alguien hubiera estado tocándolo justo antes. Después de eso, empecé a dormir con la puerta del dormitorio cerrada. Una noche, me desperté porque escuché ruidos. Como pasos descalzos, pero lentos, sobre el piso de madera. Me levanté con el corazón acelerado. Agarré el celular. 3:17 am, abrí la puerta de mi cuarto despacito, y vi algo que me dejó helado. La puerta del fondo estaba abierta del todo, y había una sombra, algo oscuro, de pie en el umbral. No entraba, no salía. Solo estaba ahí, mirando hacia mí. Aunque no tenía rostro. No pude moverme. Me quedé ahí, quieto. Cuando parpadeé, ya no estaba, pensé que me había dormido de pie. Que estaba alucinando. Pero al día siguiente, la cerradura de esa puerta tenía arañazos. Como si algo hubiera tratado de abrirla desde adentro. Después de eso, intenté no pensar en el tema. Puse una silla contra la puerta del fondo. Le pasé llave. No entraba más. Una semana después, invité a una amiga. Le conté lo justo, sin asustarla. Y mientras estábamos charlando, me dijo, «Che, ¿hay alguien más acá? ¿Cómo? No sé». Recién pasé cerca de esa habitación, y sentí que alguien respiraba fuerte del otro lado de la puerta. Le mostré que estaba cerrada con llave. No quiso quedarse a dormir. Esa noche fue la peor. A las 3:30 de la madrugada, se cortó la luz. Me despertó un ruido seco. Me levanté, fui al pasillo con la linterna del celular, y la silla que había puesto contra la puerta del fondo, estaba tirada en el suelo, y la puerta, estaba abierta, no sé cómo explicarlo. Pero esa habitación quería que entre, me fui esa misma noche. Dormí en la casa de un amigo. Al día siguiente, fui con mi viejo a buscar mis cosas, nunca más volví a entrar ahí. Y lo más inquietante de todo fue cuando fui a entregar las llaves a la inmobiliaria. La mujer que me atendió me miró raro y me dijo, ¿no lo supo? En ese departamento, encontraron a un tipo encerrado en esa misma habitación, se había atrincherado, solo, durante semanas. Nadie sabe por qué, cuando lo encontraron, estaba completamente en silencio, pero tenía las uñas destrozadas, de tanto raspar la puerta desde adentro. Esto me lo contaron y por mucho tiempo pensé que era yo el que estaba mal, que había soñado, pero después encontré pruebas. Y eso fue lo peor. Hace unos años me mudé a un edificio antiguo, pero bien ubicado. Tenía esas cosas clásicas en pasillos largos, ascensores con rejas y un portero que estaba en la entrada casi todo el día. Un tipo mayo, callado, siempre con un gorro azul. No hablaba mucho, pero saludaba con la cabeza cada vez que pasabas. Yo lo veía siempre al volver del trabajo, entre las 6 y las 7 de la tarde. A veces limpiaba el vidrio, otras estaba sentado en el banquito de la entrada. Todo normal. Una noche salí a tirar la basura como a las 2 de la mañana. Cuando bajé, me lo crucé. Estaba allí, sentado Ann con el mismo gorro azul. Le dije buenas, y no me respondió Ann y me miró. Me pareció raro, pero pensé, está dormido con los ojos abiertos, o algo así. Tiré la basura y volví al ascensor. Pero ahí empezó todo. Al día siguiente, lo volví a ver en su puesto, como siempre. Y le pregunté, ¿estás bien? Anoche te vi medio raro. Y me dice, sin mirarme, yo no trabajo de noche. Pensé que me estaba cargando él. Digo, pero estabas ahí, sentado. Y me responde, yo me voy a las 7. Lo del turno noche lo hace otro. No le di más vueltas, pero me quedó esa sensación incómoda, como de haber hablado con alguien que no debería haber estado ahí. Unos días después, bajé tarde otra vez, San, y ahí estaba el mismo tipo, el mismo gorro, solo que ahora no tenía sombra. No me acerqué, me metí en el ascensor directo y subí. Cerré la puerta de mi depto con doble vuelta. A la mañana siguiente, bajé decidido a preguntar quién hacía el turno noche. Quería saber su nombre, algo, pero la administradora me dijo, turno noche, en este edificio no hay portero de noche. ¿Cómo que no? Y el tipo del gorro azul me miró como si estuviera inventando. Y me dijo, el único portero fijo fue don Marcelo, pero falleció hace 3 años. Lo encontraron sentado en su banquito, de madrugada. No dije nada y me fui, pero lo peor fue lo que encontré unos días después cuando revisé fotos viejas del teléfono. Había una que no recordaba haber sacado, una selfie mía bajando por el ascensor. Y al fondo, muy desenfocado, se veía la entrada y se veía a él mirando directamente a la cámara. No sé si alguna vez les pasó esto, pero hay ciertos ruidos que uno aprende a ignorar. Como los pasos de vecinos en un edificio viejo. El problema es cuando esos ruidos no deberían existir. Hace un tiempo alquilé un departamento. En el centro. Era chiquito, pero estaba bien para mí solo. El edificio era tranquilo, antiguo, con paredes no muy gruesas. Se escuchaba casi todo. Desde el primer día empecé a notar que, arriba mío, vivía alguien que caminaba mucho, muchísimo. Era raro. Pasos a toda hora. Pasos lentos, arrastrados. A veces sonaban cerca, otras más lejos. Incluso a las 3 o 4 de la mañana. Yo pensaba, esta señora no duerme nunca, pero bueno. Lo tomé como parte del paquete. Ruido de vecinos. Nada grave. Un día, justo en el ascensor, me crucé con un hombre mayor que vivía en el tercero. El mismo piso que esa vecina de arriba. Le hice un comentario al pasar, tipo broma. Tu vecina del fondo camina bastante, ¿no? Se la escucha todo el tiempo. Y él me dice, ¿cuál vecina? La del cuarto, justo arriba de mí. Piso 4. Puerta B. No sé cómo se llama. El tipo me queda mirando y me dice, no hay nadie viviendo ahí. Está vacío desde hace meses. Yo tengo la llave por si entra humedad. Me reí, tipo buena esa. Pero él no sonrió. Me lo decía en serio. Ese mismo día a la noche, los pasos volvieron. Ya no eran lentos.
Ahora eran rápidos. Se oía como si alguien corriera en círculos. A veces frenaban de golpe. Y arrancaban de nuevo. Me quedé parado en medio del living, con el techo crujiendo encima mío. Lo juro, escuché algo más, una risa. Bajita. Como la de una mujer mayor. No dormí nada esa noche. Al otro día. Toqué el timbre de arriba, el cuarto B, por si había alguien que no estaba registrado, o si me estaban haciendo una broma. No respondió nadie. Pero cuando me alejaba, se escuchó un golpe seco del otro lado de la puerta. Como si alguien hubiera apoyado con fuerza una mano. Pasaron unos días. El ruido siguió. Y empecé a grabarlo. Una noche. Ya cansado, le llevé las grabaciones al encargado del edificio. Le mostré los audios, pasos, risas, ruidos en la madera. El tipo se puso pálido. 4 bytes, ¿dijiste? Sí, ahí vivía una señora hace años. Se llamaba María. Murió en ese departamento. Se cayó. Estaba sola y nadie se enteró por días. La encontraron después por el olor. Cuando los vecinos notaron que ya no se escuchaban los pasos, desde entonces, nadie se queda mucho en el 4B. Dicen que, de noche, vuelve a caminar. Like para parte 2 y muchas gracias por ver hasta el final. No olvides de suscribirte.